Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ojalá seas de los tantos que están disfrutando el fin de semana larguísimo, digamos, con lunes y martes, y vuelvas a la actividad del miércoles, que puedas descansar, que tanta falta nos hace. Parece que en la pandemia esto fuera un chiste. ¿Cómo descansar? Sí, descansar de la cabeza, de las preocupaciones, de relajar, de compartir con tu familia. Es muy bueno eso. Aunque no se pueda viajar tanto, bueno, ahora sí, ya podemos andar los cordobeses con ciertas libertades, pero siempre cuidándose, porque lo escuchaba el viernes al ministro de Salud de la Nación, a Ginés González García, y decía: la vacuna no termina nada, si vamos a tener que seguir cuidándonos. No es que conseguís un escudo de plomo que te libera de todo. Seguimos con una enfermedad y eso va a ser la nueva gripe y probablemente haya que volver a vacunarse y vamos a acarrear, vamos a tener que vivir con esto, de convivir con esto. Estos días vinieron así y seguirán así. En una semana que fue muy pesada, que empezó con los ecos del lamentablemente fallecido y glorioso Diego Armando Maradona. Soy maradoniano porque crecí futbolísticamente con el Diego, entonces no puedo tener más que pleitesía para ese astro. Pero todo empezó con los chicos estos del rugby. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a la Unión Argentina de Rugby que salió a levantar las sanciones? Hay un problema con el rugby en Argentina. Deberán tomar medidas, yo no sé si hasta el Estado, porque esos tipos que discriminan, que tratan de negritas bolivianas, de que les tendrían que afeitar la cabeza porque se les cae el pelo en la sopa cuando se la sirven, esos chicos que juegan en los Pumas, no juegan en los Pumas, no es una marca los Pumas. Los Pumas es la selección argentina de rugby y juegan con la camiseta de Argentina. Entonces me parece que si esto sigue así, hace un par de años se mataron un chico en Pinamar, en Villa Gesell, no recuerdo dónde. Esto es una locura. Es una locura, y entonces yo no sé si el Estado no tiene que tomar participación. La Unión Argentina de Rugby dijo: no, está bien, pobrecitos, un abracito y sigamos. No es así. No es así de ninguna manera. Bueno, así empezó la semana. Termina con la firma del pacto fiscal, terminó con la firma del pacto fiscal. Schiaretti no fue y pasó inadvertido. Pasó inadvertido porque tampoco fue Larreta, que ahí está la discusión política entre la capital federal y el gobierno nacional. Córdoba queda como un actor de reparto. Nos va a doler a los chauvinistas cordobeses que yo les diga esto, pero la verdad es así, la pelea es el gobierno nacional contra Larreta, que da la impresión que va a ser el nuevo líder del PRO, o no, ya tenemos a alguien del PRO en el programa. Y después, el otro tema es la ley que en la calle se llama la ley del aborto, que se va a discutir en el Congreso de la Nación, en el plenario de la Cámara de Diputados, perdón, en la sesión de la Cámara de Diputados, para que se entienda bien, esta semana. Probablemente el jueves se esté debatiendo en el recinto y tal vez sancionando o dándole la media sanción para que después vaya al Senado. Para eso tenemos para hablar de ese tema a la diputada nacional del PRO, de Juntos por el Cambio, a Zoer El Zucaría. Muchas gracias, Zoer, gracias por venir. A vos. Y al abogado Claudio Oroz, especialista en temas de derechos humanos desde hace muchos años. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Me Claudio... recordaba de los rugbyers. Sí, Vos sabés sabía que ibas a decir tuve algo. un caso. Los conozco bien a los dos invitados y por eso donde sé por dónde. normalmente en las jodas de los boliches el fin de semana, acá en la zona del Chato, se agarraban los de la tablada con el tala. Y me tocó un caso donde le partieron en 7 partes la mandíbula, uno del tala a los de la tablada. En 7 partes la mandíbula. Esta es la forma de divertirse la noche. O recordar, por ejemplo, el hijo de una funcionaria judicial que mataron acá en la Mujer Urbana Patagones Sí, claro, también. claro.
O sea, no es el primer hecho, ¿no? No, no, no. Así como también hay que reconocer que hay actores sociales de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, que a través del rugby en las villas han hecho un trabajo excepcional. No, pero rescatando quizá el antiguo pero yo estoy espíritu hablando, a lo no mejor, patriarcal del rugby. correcto. ¿No? Sí, sí. Y desechando Sí, claro, Villa Libertador. este sentido racista, Pero xenófobo, horrible. neofascista. Sí, Muy, no sé si muy, es fascista. no, Sí. cuando yo digo que Fascista una paraguaya sí. hay que cortarle el No. pelo, se llama fascismo. No, por eso no neofascismo, sino fascismo. No, yo le llamo Claudio, neo porque los neoliberales y los sí, está neofascistas han estado muy de moda los últimos 4 años en la Está bien. Argentina. Te voy a decir una cosa. El tema de lo que yo me refiero es al rugby de élite. Claro. ¿Me entendés? Y además a los tipos Vergonzoso, que juegan insoportable. en la selección argentina, después no hay disculpa que valga. Además, los neozelandeses hicieron una cosa conmovedora de Maradona, te guste o no te guste Maradona. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa. Está el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es así como se llama. En la calle la gente le dice la ley del aborto. Tal vez ahora el tema haya dejado de estar en la discusión de la mesa, como estuvo hace 2 años, de la mesa de casa, porque hay otros temas que parecen más urgentes, como es la llegada de la vacuna. La gente está esperando como una tabla de salvación la vacuna. Todos estamos esperando, porque eso nos va a dar una cierta tranquilidad, aunque las autoridades sanitarias te dicen, ojo, que todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Dinamarca tiró una alerta roja Sí, increíble claro. a nivel mundial, como para que los argentinos sepamos que no puede ser que la única política sanitaria en la Argentina, y particularmente en Córdoba, que creo que fue la pionera en abrir todo, o sea, priorizar la economía sobre la salud de la población, con que viene la panacea de la vacuna. Luego de la información de Dinamarca sobre 200, como son realmente, hacen los testeos como se deben hacer y no a lo cordobés, detectaron 214 personas contagiadas con una nueva cepa mutada de virus, claro. para la cual todas las vacunas que están compitiendo sirven. en el mundo no servirían. Pero vamos al tema porque tenemos Dale, sí, muchos por favor. invitados. Después en el segundo bloque vamos a tener al intendente de Córdoba, Martín Yarlora, hablando del presente de la ciudad de Córdoba. ¿Qué te parece el proyecto de ley? Bueno, muy bueno, me parece una ampliación de derechos. No vamos a discutir sobre el aborto existe en Argentina desde 1921. Correcto. De Está en conocer el Código esto, Penal. Bueno, pero los senadores, cuando escuchamos una vergonzosa discusión el año pasado, hablaban como si estuvieran por imponer por primera vez el aborto en la República Argentina. Desde 1921 hay aborto legal en la Argentina. Además, hay una jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente que lleva a establecer un protocolo que amplía, digamos, en función de tratados internacionales que la Argentina ha firmado, como son los derechos de la mujer, la planificación familiar, que la mujer pueda decidir cuándo y cómo tener hijos, y para que esto deje de ser una discusión confesional, porque, por ejemplo, la diputada de primera generación, y yo soy primera generación, ella posiblemente de una familia musulmana, yo de una familia judía, los dos somos primera generación. Si no vamos a llevar por las confesiones que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, capaz que nos tendremos que oponer o discutir este tipo de cosas. Pero esto es una cuestión de política sanitaria y de algo que sucede concretamente en la realidad. Las que se mueren son las mujeres pobres, porque el médico que hace objeción de conciencia en el hospital público después va a su clínica privada y te cobra 120.000 pesos a la que lo puede pagar y te hace el aborto. ¿Me entendés? Pero las pobres que intentan hacerse el aborto con la partera de la villa o del barrio, o con perejil, o con métodos no aconsejados, son las que o mueren o quedan con consecuencias para toda su vida. Entonces, un Estado serio, como son la gran mayoría de los Estados del mundo, salvo los confesionales. Mire, había un Estado muy confesional que era Irlanda, aprobó la ley de aborto, y donde está la sede papal, que se llama Roma, que hay un pequeño estado que se llama Vaticano, en ese estado, que se llama Italia, donde no podemos dudar que la mayoría de la población es cristiana, existe el aborto. ¿Por qué? Porque nadie te obliga a hacer el aborto. Si vos tenés problemas confesionales, hablarás con
como hablan los evangelistas en sus sedes, o hablarán los curas, o hablará el rabino, o hablará el mulaj y le dirá a su congregación no aborte. Y esa persona decidirá, según sus creencias, que son indiscutibles, abortar o no. Pero el Estado debe garantizar una cuestión de salud pública, sí o sí, y ampliar derechos que ya están desde 1921 en el Código Civil. En el Código Penal. Que le pregunte a Soer, que va a tener otra opinión. Después, Soer, le quiero preguntar sobre esto de Larreta y de Córdoba. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Antes de que nos despidamos. Sí. Bueno, ¿qué pensás vos de este proyecto de ley? Vos vas a votar en contra, seguramente. En contra del proyecto de ley. ¿Por qué vas a votar en contra? Primero, déjame decirte una cosa, Eduardo, que lo siento firmemente. En el Congreso de la Nación no hay debate. Estamos asistiendo a sesiones informativas. Ningún diputado hasta el día de la fecha hemos accedido a debatir el proyecto. Que quede muy claro ante la sociedad, porque si no parecería que lo van a estamos debatir el jueves de la semana que viene. Normalmente directamente en el recinto cuando se debate en el recinto. Sí, no, se debate en comisiones. En comisiones se puede o no debatir. A ver, yo lo escuché, si usted me permite. No, bueno, pero yo es no importante que la gente sepa la verdad. por supuesto que sepa la verdad. Bien. Son cuatro comisiones en las cuales debemos participar los congresales, que para eso nuestro trabajo es debatir en comisiones, más allá del recinto, ¿sí? Hay un trabajo previo. Entonces, en las comisiones no existe trabajo previo. Y fíjate un tema más. Pedimos que pase por la Comisión de Presupuesto y no existe. Decime que no hay una erogación en la política presupuestaria del Estado que va a pesar sobre las provincias, no sobre el Estado nacional, porque la salud, como la educación y otros tantos temas, son responsabilidad provincial. No existe el pase por la Comisión de Presupuesto. Después los gobernadores verán de dónde le siguen pidiendo al Estado nacional, reclamando partidas presupuestarias, que el Estado nacional ya sabemos cómo termina en estos pactos fiscales que son inexistentes. Pero vamos más allá. No hay debate. En el recinto no se puede llegar el día de la votación a debatir un proyecto de esta importancia. Y yo le pregunto también, si este es un problema de las mujeres pobres, ¿por qué todo el interior del país sale y hoy hay una encuesta que más del 90% de la ciudadanía está en contra? Los problemas reales del 90% de la ciudadanía está en contra. Yo la última encuesta que tengo nacional es 60-40. No, el día de hoy, Eduardo, hay una, después te la mando. Sí, encuestas hay mucho. Bueno, pero de todas maneras. Pero no es del Observatorio Nacional. Yo no contrato encuestas, ni políticas ni sociales, porque no tengo plata, pero. No, pero los partidos sí. No. O los sectores que hacen lobby. Vos sabés que esta discusión es transversal a los partidos. No tiene nada que ver con los partidos. Tiene que ver con los lobbies. Sigo. Sí. Me quedan lamentablemente 3 minutos, les pido mil disculpas. Está absolutamente opacado en la discusión, no hay programa y celebro que el tuyo lo esté tratando, porque hoy la televisión y los medios hablan de otra cosa. No, perdón, este canal y la página de este canal hablamos del tema. Por supuesto. Hablamos del tema porque nos interesa. Los medios... Y somos un medio. Pero por supuesto, está bien, pero vos prendes los canales de televisión y están hablando de otra cosa. En general. Voy a decir los medios privados. En general. No, los que llegan a todo el país. ¿Sí? Pero vamos más allá. El proyecto no zanja la objeción de conciencia de los médicos. Desde la Academia Nacional de Medicina te dice, y no desde la religión, yo soy religiosa, pero no me baso para votar y fundamentar mi voto absolutamente en texto religioso, sino en la ciencia. La ciencia dice la Academia Nacional de Medicina que hay vida desde la concepción. El Código Civil, en el artículo 19, Código Civil de la República Argentina, dice que hay vida desde la concepción. La Constitución Nacional, a través de los tratados internacionales que la suscriben y es parte, dicen que hay vida desde la concepción. Perdón, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de cada uno. Ahí está, hagamos un minuto y un minuto. Esto es ignorancia absoluta del derecho. Ah, bueno, gracias, ¿sí? Muchas gracias, muy amable. Hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el estado de Boston, Massachusetts, y Estados Unidos, Corte Suprema. El caso se llama Boy Boy. ¿Sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el aborto, si se producía entre la 10ª y 14ª semana, no era contraria a la Convención Americana, que te aclaro que según el Tratado de los Tratados de 1969 de Viena,
se deben aplicar incluso por sobre la Constitución y las leyes internas de un país O que lo ha sea que- suscrito. Y qué lástima, nosotros lo suscribimos. O sea que En la Boston va a Constitución- regular la Constitución argentina. Por Ya supuesto. y Totalmente. la El ignorante Tratado soy de yo. Viena dice, no hubiéramos perdóneme. firmado la Convención Americana. Discúlpeme, no estoy de Échele acuerdo la con culpa a usted. Alfonsín, que forma el Discúlpeme. partido que se Te deshizo, doy- forma parte de vuestra te doy- coalición. te doy un Vuestra ejemplo coalición más. firmó esa convención. Te doy- Y es más, Oh, Angelo en el por Dios. 87 le incorporó a la Constitución de Córdoba, la convención. Y sobre esa convención, la Corte sacó el fallo Voy. En el frente de todos hay muchos Los alfonsinistas. fundamentalistas no me gustan nunca. Hay muchos alfonsinistas en el frente de... que- Eduardo, que el van a alfonsinismo gritar. está en el frente de todo, no está en nuestra coalición, por suerte. No, Porque también, obvio, el radicalismo no queda podría bárbaro. estar en la coalición de ellos. Por supuesto. Sería traicionar el Lo- legado nacional y popular de Irigos, de Alem. Los fundamentalismos no sirven para este tipo de discusiones. esto no es Yo creo No que fundamental, sirve, no sí, tiene nada que es, ver. sí, Hablaban es de Todo lo que otro te fundamental. dice de más derecho. tranquilo. Todo lo que te Eduardo, dice de Confieso derecho. que sí. Eduardo, si un Señora. niño desde la concepción puede heredar y recién si nace muerto no es objeto de ese derecho, entonces ¿de qué estamos Perdón, hablando? y entonces ¿por qué el artículo 86 te permitía modifiquemos hacer toda aborto la en 1921? legalización, sí. Y este chico no te importaba. Sí. No, ¿cómo que no me importa? A mí me importa todo, Y chico, y me entonces, ¿por importa qué- toda la por qué- madre. por qué- Y las ¿y secuelas por qué se de las acuerdan mujeres ahora? ¿Por son qué? sobre las Ustedes, mujeres que ¿saben qué hicieron abortan ustedes en el siempre. debate? No, Se que- llenaron la nada, boca porque con yo la no ley de tuve educación aborto. sexual. No, Pues tu yo partido. no tuve. Tu partido se llenó la Sí, boca en el sí, Senado, sí, sí. donde tiene una Si discusión vas a hablar ideológicamente, lastimosa. no es te ideológico. prendas No, conmigo. perdón, ideológicamente todas las personas tienen idea. Sí, pero yo no Sí, vine a debatir el ideológicamente, desastre vine de este a país debatir, que no tenemos ideología. vine a debatir una ley, Esto es una ley cuestión de muy fácil. Si de vos salud decís, pública. para oponernos Salud al aborto, pública. vamos a poner la ley de educación sexual para que las mujeres no se Lo embaracen dice si no usted, lo desean. señor, no y lo digo después yo. ustedes Lo la dice boicoteen usted, en señor, todos los no lo digo lugares. yo. Todos Lo los dice lugares, la usted. derecha y la ultraderecha, Lo dice confesional usted. o no confesional, Lo dice boicotea usted. Ni la soy ley de de educación derecha, ni sexual. soy de La ley de ultraderecha. educación sexual tampoco eso se aplica. Ese lo usan nada más que para el debate, pero cuando hay que aplicarlo, Eduardo, no te voy la a decir aplican. una sola cosa. El aborto es el fracaso del Estado y de la sociedad, porque no supimos prevenir. Hay que ver por qué hay mujeres que todavía el día de la fecha no saben cómo prevenir un embarazo. Esa es la discusión y la responsabilidad del Estado. No darle una cama a una nena de 13 años, de 15 y de 18 años. No, señor, porque las secuelas psicológicas y físicas quedan toda la vida para una mujer. Así que cuando hablamos de derechos de las mujeres, contemplemos todos los derechos, no solamente disponer de su cuerpo. Porque su alma, su conciencia Para eso y es la que hay psiquis queda de toda la vida. aconsejamiento Pero anterior, ¿a dónde está? ¿A acompañamiento dónde después. está? Vaya a un hospital Pero o vaya porque, a un pero usted hace dispensario. que nancas, No chicos, sea y después los ignorante, matan de señor. hambre. No tiene Con la conocimiento. política que ustedes Vaya tienen. y hable con la Perdón, gente ¿qué real. conocimiento Con la tuve gente en la real. causa de la Con píldora la del día gente después? real, Donde señor. animales Salga del descerebrados laboratorio. decían que era abortivo. Salga del laboratorio Chicos, y vaya a hablar no, con no, la no, gente esto no es real. laboratorio. Sí, Agradezco es mucho a los dos. laboratorio. Esto no es laboratorio. Laboratorio. Ustedes Laboratorio. realmente Por el tendrían que debate. volver al 67 Laboratorio. y las mujeres Sí. tendrían que ser menores de edad, según Bueno. su concepción es esa. Se No. nos fue el primer bloque, yo les agradezco mucho. Gracias. Por eso, porque es que a veces hay gente que debate con vehemencia, pero lo hace con seriedad y con honestidad, y son los dos casos. Yo les agradezco Gracias. mucho a los dos. Voy está disponible, CIDH OSA, Organización de Estados Americanos, la puede leer cualquiera. Claro, Perfecto. también la Repetilo. realidad. Repetilo. Voy se llama. la Perfecto. causa. La realidad. Las vecinas de todos los barrios de Córdoba. Sí, las Termina que el abordan bloque. con perejil. Sí. Hasta luego, ya nos vemos. Segundo bloque. Gracias a los dos. Ya viene el intendente Martín Yarlora.